Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ya hemos estado viendo en toda nuestra serie acerca de la persona de nuestro Señor Jesús, desde su preexistencia, la divinidad de Jesús y el nacimiento virginal de María. Y yo quisiera que en esta tarde nos centráramos en Jesús como hombre. Y no porque alguno de nosotros pudiera dudar acerca de Jesús como ser humano o como persona. No tienen ninguna dificultad el saber que Jesús era hombre y era persona. Lo sorprendente que es para todos nosotros es la idea de que Jesús, como ya hemos establecido, ya hemos dicho anteriormente, Jesús fuera Dios, totalmente Dios, 100% Dios, pero que a la misma vez la Escritura nos diga que Jesús es hombre, 100% hombre. Así que tenemos un dilema, algo que es tan sencillo, tan simple, tan lógico y de sentido común, de que cada uno de los que estamos aquí somos personas y somos seres humanos, y que Jesús, uno más, también era ser humano, también era persona, hombre. ¿Cómo lo podemos casar, unir con la misma divinidad de su persona? No podemos, no lo entendemos, no le podemos dar una explicación clara. Lo que sí nos dice la Escritura es que Jesús era Dios y que Jesús era hombre. Y que no lo fue por diferentes periodos, sino que en todo el tiempo Jesús fue Dios y a la misma vez fue hombre. Y nosotros ahora vamos a ver acerca de él. Y a la misma vez, os aseguro, porque eso ha sido mi propia experiencia, mirando y analizando los diferentes pasajes o ideas acerca del Señor Jesús, gozaros en ello. Estoy seguro de que si yo sé transmitir o que vosotros sois capaces de poder ver lo que dicen las Escrituras, os vais a gozar en esta noche o en cualquier momento en que podáis disfrutar de la hermosura de Jesús, no solamente en su divinidad o su existencia eterna, sino en Jesús como persona y Jesús como hombre, tal como nos revela las Escrituras. Así que vamos a mirar 4 cosas a la luz de esto. Primero, como una especie de introducción, tendríamos que ver qué es ser persona, ser hombre, en el sentido de ser humano, cómo esto se aplica a Jesús, qué valor tiene, cómo lo aplicamos para nosotros mismos y después de su resurrección, ¿qué pasa con su humanidad? Estos 3 puntos. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de que alguien es un ser humano o es una persona?
Bueno, como ya señalábamos de alguna manera también esta mañana y hablábamos de ser imagen de Dios con respecto a la sabiduría que recibíamos, que es una característica del ser humano, ahora también tendremos que señalar que ser persona, hombre o mujer, niño o adulto, es alguien que en semejanza de Dios es cuerpo, es mente y es espíritu. Podríamos definir al ser humano de diferentes maneras, pero para poder entenderlo en esta tarde vamos a definir que cada uno de vosotros, por el hecho mismo de ser humano, sois mente, sois también espíritu y sois cuerpo. ¿Y esto qué es lo que va a implicar? Bueno, pues que con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu estamos en la parte del mundo físico, compartimos una cultura, unas circunstancias temporales, geográficas, etcétera. Somos parte de un entorno en el cual hemos nacido y nos envolvemos. Y que actuamos y nos relacionamos por eso, porque somos cuerpo, tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente y tenemos un espíritu. Esto es claro, así que os podéis tocar y podéis decir, soy cuerpo, no eres un fantasma. Así era el Señor Jesús. Podéis pensar como ahora mismo y podéis decir, pues sí, yo tengo inteligencia, soy un ser humano. Y podéis tener espíritu o podéis tener ánimo de aguantar un sermón y decir, pues sí, somos personas y tenemos capacidades como también tenemos debilidades. Somos seres humanos y nuestro Señor Jesús también lo era. Pero ¿cómo podemos ver esto y qué implicaciones tiene en la persona de Jesús? A lo largo de la historia ha habido tendencias teológicas difíciles. Por ejemplo, había personas que decían, hemos llegado a la conclusión y a la aceptación de que Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios en medio de nosotros, no podemos entender que sea hombre. Pero claro, vemos cosas como hombre. Entonces algunos empezaron a pensar, bueno, Jesús es hombre en apariencia. Es decir, que parece que es hombre, pero en realidad no es hombre. Otros, un poco más moderados en su pensamiento, decían, bueno, sí, Jesús tenía un cuerpo humano, físico, pero no tenía una mente humana. Y no tenía un espíritu humano, sino un espíritu divino. Era como si fuera dividido. Cuando nosotros nos acercamos al contexto de la Escritura, tenemos que decir, no, todos ellos estaban equivocados. No podemos decir que era una apariencia porque era un hombre que sufría, un hombre que hablaba, un hombre que soñaba, etc. Y a la misma vez, no solamente que tuviera un cuerpo, sino que tenía una mente totalmente humana en todo lo que nosotros podamos entender como mente humana o como espíritu. Pablo, por ejemplo, hablando del cuerpo, y aquí hablamos del cuerpo ahora de nuestro Señor Jesús, dice que aceptamos que Cristo vino en cuerpo, en carne. E incluso Juan dice, si alguno niega que Jesús vino en carne, es mentiroso, o no lo creáis y no lo recibáis. ¿Por qué? Porque era importante en su época, como es importante hoy, que entendamos que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, estaba sujeto a todas las circunstancias en las cuales nosotros estamos sujetos como cuerpo, como personas o seres humanos con cuerpo. Es decir, como todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo nació. Ya lo hemos dicho, nació de una virgen y por tanto dependió tanto en el vientre de su madre como después cuando salió del vientre de su madre, dependió de ella como un niño cualquiera, un niño normal. Y cuando leemos aquí, por ejemplo, en el pasaje que se ha leído anteriormente, dice, y el niño, refiriéndose a Jesús, versículo 40, dice, crecía y se fortalecía. Por alguna razón, Lucas lo quiere repetir y enfatizar, así que en el versículo 52 vuelve a decir, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, es claro,
Aquel niño que había nacido en cierto momento, lo podemos ver que día tras día iba creciendo. Casi nos podemos imaginar cómo su padre José, el carpintero, en el marco de la puerta iba señalando conforme aquel niño iba creciendo. No sé si lo habéis hecho con vuestros niños, ¿no? Vais pintando con una rayita para que el niño pueda ver cómo va creciendo, más o menos. Pues en nuestro Señor Jesucristo era igual. Su cuerpo iba creciendo. En ciertas ocasiones, supongo que como niño, pero nos dice también como mayor, nuestro Señor Jesús tuvo hambre, porque su cuerpo requería alimentación, ser alimentado. Y a veces, el momento más crucial quizá cuando estaba en la cruz, nuestro Señor Jesús tuvo sed y tuvo que pedir algo de beber. En cierto momento lo vemos al Señor Jesús cansado y que se dormía. Y se fue a dormir porque necesitaba descanso. Su cuerpo, un cuerpo humano, estaba atado a esas debilidades. Por tanto, si hacía muchas caminatas alrededor de las aldeas, pues estaría rendido y cansado. Otras veces lo vemos al Señor Jesús llorando. Así que cuando vio a su amiga llorando por su hermano que había muerto, nos dice de una manera muy simple el versículo más corto de la Escritura, y Jesús lloró, porque tenía lágrimas, porque era sensible, porque era tierno, porque las cosas que estaban a su alrededor le emocionaban o le conmocionaban. Así que podemos ver que lloraba. Nuestro Señor Jesús sudaba, y su sudor sería igual que el nuestro. Claro está que en un momento de grada incertidumbre, inseguridad o angustia nos dice que hasta sudó sangre, porque el cuerpo del Señor Jesús tenía sangre. Era un cuerpo normal y corriente. Seguramente si no hubiéramos visto su resurrección, la muerte no le podía sujetar, su cuerpo sería igual que el resto de nuestro cuerpo. Y si no hubiera sido por el plan eterno del Dios Trino, seguramente su cuerpo se habría corrompido y no habría sido librado como fue librado, porque era un cuerpo como el nuestro, atado a las mismas circunstancias y debilidades como estábamos nosotros. No solamente eso, sino que cuando pensamos el Dios que se ha hecho hombre en medio de nosotros, no solamente tenía esa apariencia y ese cuerpo como cualquiera de nosotros, sino que además estaba sujeto a las limitaciones de su época y de sus circunstancias. Tenía una condición muy limitadas, incluso más limitadas de las que podamos tener nosotros. En nuestro texto se nos dice cómo nuestro Señor Jesús estaba atado, comprometido con las tradiciones judías. Leemos en el versículo 39, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía. Y después fueron, de esta fiesta, lo podemos ver desarrollarse como un niño normal, pero estaba sujeto a las circunstancias de la época, de la cultura. Así que llegaba el momento de las fiestas, de las tradiciones y el cumplimiento de las tradiciones, y aquí lo vemos el Señor Jesús atado a aquellas culturas y circunstancias judías. En ningún momento dijo, yo no quiero nada de esto, yo no pertenezco a este mundo, yo no me voy a limitar aquí, mi cuerpo sí es humano, pero yo soy divino. No, lo podemos ver sometido como el resto de los judíos a aquellas tradiciones que estaban a su alrededor. Incluso vemos a nuestro Señor Jesús que estaba sujeto al dominio romano. Es decir, que cuando llega en cierto momento, nuestro Señor Jesús también tiene que pagar impuestos. Y recordar aquella conversación con Pedro acerca de los impuestos y cómo tienen que buscar de un pez que le suelte aquella moneda para pagar aquellos impuestos, porque él estaba sujeto al mismo imperio romano y dominado también en las circunstancias culturales o políticas, igual como cuando tuvo que ser empadronado o moverse en diferentes circunstancias. Fijaros lo que nos dice en el versículo 51. Dice, y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret, donde estaría la carpintería de su padre, y estaba sujeto a ellos. Es decir, que nuestro Señor Jesús, como ser humano que era, no solamente estaba sujeto a las tradiciones judías y bajo el dominio romano, sino que también estaba sujeto a sus padres.
Así que sería en más de una ocasión que su padre o su madre le mandarían ciertas tareas, como en esta ocasión tú te vienes con nosotros, ¿qué nos has hecho? Que te has perdido de nuestro lado. Y él se tuvo que sujetar, al menos durante bastantes años, a el mandato y la autoridad de sus padres, o incluso del mismo oficio en aquella aldea de Israel o de Galilea. Lo podéis ver al Señor Jesús. Tuvo que nacer en un pesebre. No hay lugar más humilde que podamos imaginar. En cierto momento fue emigrante. Recordar cómo tuvo que dejar a Israel y marcharse a Egipto, y estuvo una temporada en Egipto hasta que Herodes murió o dejó de perseguir. Y no solamente esto, sino que en cierto momento él dice: no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea que no penséis que por ser Dios tenía posibilidades o una gran economía o un gran palacio como algunos de esos telepredicadores tienen, o ciertos vaticanos. No tenía nada donde recostar la cabeza. Así que no solamente estaba sometido a las debilidades del cuerpo, sino también a las circunstancias culturales, políticas, etcétera, y además su condición no era nada destacable que podamos imaginar. A veces incluso se nos da la sensación de que tuvo que estar sostenido por las mujeres que añadían de las riquezas personales que podían tener. No hizo grandes viajes, que sepamos, solamente estuvo en aquella región pequeña, provincia romana que era Galilea o Israel. No escribió ningún libro, no dejó ninguna señal importante escrita. Y es más, en alguna ocasión hablando con él, la gente se sorprendía porque el Señor Jesús dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy, Evangelio de Juan, y los judíos que estaban a su alrededor dicen: pero si aparentas 50 años, ¿cómo dices estas cosas que estás diciendo? Es decir, el Señor Jesús tenía como 30 años, pero estaba aparentando 50. Eran las circunstancias, las penurias, las dificultades de la tierra, de la época, etcétera. No lo podéis imaginar como un hombre joven y de grato aspecto. Si recordáis, en Isaías 53 nos dice que nuestro Señor Jesús no tenía aspecto hermoso en su cuerpo. Así que no lo dibujéis como un hombre atlético, sino como un judío, con un cuerpo de aquella cultura, de aquellas circunstancias y las limitaciones. Y seguramente que en más de una ocasión se pudo herir en su propia carpintería. Es curioso porque un escritor dice de una manera muy interesante, citando Juan 1,14, donde dice que Jesús vino a morar entre nosotros, y esa palabra que utiliza es tienda. Hizo su tabernáculo, su tienda en medio de nosotros. Y este autor cristiano dice: cuando miráis a Jesús montando su tienda o tabernáculo en medio de nosotros, tendréis que buscar una tienda humilde. No levantó una gran carpa, no levantó un tabernáculo hermoso y atractivo. Tuvo que ser muy humilde y muy sencillo, como fue nuestro Señor. Hombre en cuerpo. Pero, ¿qué tenemos que decir acerca de la mente? Bueno, nuestro pasaje aquí también tiene algo que decir. El versículo 40, otra vez, dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Esto es importante, tanto como lo dice aquí en el versículo 40, como nos lo va a decir en el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. No solamente que el niño tenía que desarrollarse en estatura e ir creciendo año tras año o día tras día, sino que además también crecía en sabiduría, ¿no?, y en conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no tenía toda la sabiduría y todo el conocimiento. Entramos en un dilema, esto es así. ¿Cómo es que Dios podía Jesús podía ser todo Dios con todo el conocimiento infinito que era, y a la misma vez, como nos dice aquí, que crecía en sabiduría? Es decir, no lo tenía todo al principio, sino que lo tenía que ir ganando día tras día. Bueno, nos da la Escritura algunos detalles. Nuestro Señor Jesucristo no sabía todas las cosas. No sabía, por ejemplo, nos dice más adelante el Evangelio en Marcos, que no sabía acerca de su segunda venida. No me preguntéis, ni aún el Hijo sabe de la segunda venida. ¿Cómo? ¿Dios hecho hombre, Dios no va a saber acerca de su propia venida?
Bueno, pues nos dice la Escritura que nuestro Señor Jesús tenía que crecer, ir ganando información y conocimiento y sabiduría, porque no la tenía toda desde el principio como hombre. ¿Cómo lo podemos compaginar en ser el Dios con todo el conocimiento, toda la mente divina? No lo sabemos. Cuando nos dice el versículo 47 que él sorprendía a todos y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, si una cosa sí tenía, es que tenía que ser superdotado. Pero ser superdotado también es una característica de algunas personas. Es decir, que tenían habilidad y tenían conocimiento. Algunos de vosotros, no me puedo implicar yo porque no ocurre, pero algunos de vosotros tenéis una capacidad de observación, de retención extraordinaria. En la primera ocasión que veis un problema, ya adquirís la respuesta. Que enseguida que se os da la primera lección, lo adquirís. Hay otros que tenemos falta de memoria, que tenemos limitaciones de inteligencia, etcétera, que no estamos capacitados para todo esto. Es decir, a nuestro nivel hay muchos. Y sobre todo cuando no nos entretenemos o no tenemos una mente superflua o que vuela en la imaginación con tonterías. Yo me entretenía cuando era niño en ver volar las moscas en la escuela. Otros no. Nuestro Señor Jesús dice que tenía un gran conocimiento que sorprendía a todos, pero también preguntaba. Que también nos dice el versículo anterior que también preguntaba a aquellos sabios que estaban en el templo. No era ignorante. Nuestro Señor Jesús no era ignorante. No había nada que Él no quisiera saber que no pudiera llegar a saber. Pero no lo sabía todo. Porque era un hombre. Y como hombre no sabía todas las cosas. Esto, de la manera que lo podemos entender o que se explica en teología, es que en cierto momento el Señor se limitó a no saber todas las cosas mientras fue hombre. Fue Dios en todas las cosas, pudo hacer cosas extraordinarias, pero en algunas ocasiones no quiso hacerlas o no quiso saberlas. Fijaros en la tentación. El diablo, cuando estaba en el desierto, que conoce bien al Hijo del Hombre, a Cristo, le dice, convierte a estas piedras en pan. Mira que lleva 40 días sin comer. Pues tú, que tienes todo poder, puedes hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y nosotros decimos, claro que podía hacerlas. Nuestro Señor Jesús tenía poder para convertir el pan en piedras, como lo va a hacer en otra ocasión, donde no había peces, hizo peces, y donde no había, las piedras en pan. Pero no lo hizo. Pudo hacerlo y no quiso hacerlo. Lo que nos puede mostrar es que nuestro Señor Jesús tiene capacidad como Dios para hacer las cosas, pero no quiere hacerlas como hombre, o no quiere saberlas, y sigue siendo un hombre, 100%. Si yo quisiera, dice ante Pilato, o podría llamar ante los discípulos una legión de ángeles, pero no lo voy a hacer. Tiene poder para hacerlo, pero se limita, porque es hombre en su mente. Igual esto lo podemos aplicar en esa información de que no sabía acerca de la parusia o de la segunda venida. Así que su mente funcionaba de la misma manera que vuestra mente funciona. ¿Y qué decimos acerca del espíritu? O del alma, o del ser interior, como tenemos cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús tenía las mismas emociones que podemos llegar a tener nosotros. Lo vemos regocijarse y alegrarse en ciertos momentos. Él tenía gran gozo ante ciertas circunstancias. A veces lo podemos ver con una tristeza profunda. Y la palabra que se utiliza en la Escritura, en los Evangelios, es de una tristeza tan profunda que producía angustia. A veces a nuestro Señor Jesús lo vemos airado, enojado, en total y completa desolación, cuando se siente abandonado por el Padre. Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que
La tristeza, la ira, la alegría, el gozo estaban dentro del ser de nuestro Señor Jesús. Todo ello combinado como una persona, con cualquiera de nosotros. Siempre recordando que en ningún momento Él pecó. No pecó en ningún momento contra las costumbres de su lugar, contra la autoridad de su padre o de su madre, no pecó en los momentos que se llenaba de enojo ante las injusticias que veía a su alrededor y no pecó en el tiempo de desolación o de desamparo que él pudo sentir sobre sí mismo, pero fue un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Cómo entendemos acerca de la voluntad? Bueno, pues el Señor Jesús, como humano, tenía anhelos, tenía deseos, tenía preferencias, pero no llegó a alcanzar todo aquello que podría pensar o querría tener. Yo estoy aquí a hacer la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre me mande, eso hago. Y se estaba refiriendo a su Padre en el cielo, tanto en este pasaje que hemos leído como en otros lugares en el Evangelio de Juan. Así que el Señor Jesús, que tenía toda la voluntad y capacidad para hacer lo que deseara porque era Dios, al ser hombre se somete a la voluntad del Padre y va a hacer todo lo que el Padre le diga. Y su Padre que está en los cielos. De la misma manera que nosotros podemos imaginar que es estar sometidos voluntariamente también a la voluntad y autoridad de otros, rechazando su propio deseo y su propio anhelo. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué gesto de humanidad tan profundo y tan beneficioso para nosotros. Yo, si fuera por mí, dice Jesús, como hombre, haría que esta copa pasara de mí, este sufrimiento que se viene sobre mí, pero no es mi voluntad, sino que es la del Padre. Nos dice en Hebreos, capítulo 5, versículo 8, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Es decir, que lo que no tenía lo tenía que adquirir, hay que aprenderlo. Como hay que aprender un oficio que no se sabe, hay que estar escuchando y atendiendo hasta que adquirimos esa costumbre o esa capacidad y habilidad. El autor de Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesús, que no estaba acostumbrado en toda la eternidad a obedecer a nadie porque era Dios en su preexistencia, ahora como humano nos dice que tiene que aprender a obedecer. Yo lo he tenido que hacer cuando estaba bajo la autoridad de mis padres y lo he tenido que aprender cuando estaba en el servicio de militar o tengo que aprenderlo cuando estoy bajo la autoridad de los gobiernos locales o nacionales que nos rodean. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender lo que no tenía como hombre y era aprender obediencia. Él tuvo que experimentar la tentación. Tuvo que ser tentado en todas las cosas. Sentir el dolor de las circunstancias a su alrededor. Fijaros bien cómo la Escritura nos lo revela y nos lo muestra acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Tenía que aprender obediencia porque no conocía los hechos. Tuvo que sentir la tentación, aun sabiendo que no podría caer en ellos. Tuvo que temer y sufrir la muerte, aun cuando sabía que vencería la muerte. Nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por todo lo que tú y yo vamos a pasar, aun cuando Él sabía que no tenía por qué pasarlo. Él podría recibir simplemente con echar mano a su sabiduría divina y tuvo que aprender desde abajo la obediencia misma. Tuvo que experimentar el infierno sin tener que pasar por el infierno. Es decir, que toda la humanidad de nuestro Señor Jesucristo fue real, patente, clara, constante, todos los días de su vida en medio de los seres humanos, como nosotros, aun sabiendo como Él sabía quién era. Y esto es extraordinario. La gran fuerza
del carácter, de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Mira, tú eres lo que eres porque no te queda otro remedio. Esto es lo que nos está diciendo la historia, es decir, somos lo que somos porque no podemos ser otra cosa, no podemos ser marcianos. No podemos ser de otro planeta, no podemos ser de otra raza, no podemos ser de otra naturaleza. Y por tanto, te guste o no, lo que ves en el espejo es lo que eres. Y lo sabes. Y tendrás que experimentar dolor, enfermedad, decadencia, como también tiempos de gozo, de descanso y de placeres, como el resto de los seres humanos. Lo extraordinario de nuestro Señor Jesucristo es que era todo lo que nosotros somos, pero además de esto era más. Y mucho más. Y aún así, voluntariamente, se sujetó a esto. Por tanto, sabiendo lo que es ser humano, tenemos que decir que nuestro Señor Jesucristo fue 100% humano desde que fue concebido en el vientre de su madre hasta que fue recibido allá en gloria. Ahora bien, nuestro tercer punto en esta tarde, ¿qué nos aporta a nosotros todo esto? ¿Qué implica para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual o nuestra salvación o nuestra eternidad, que Jesús fuera humano? Bueno, la Escritura nos lo va a ir mostrando a lo largo de los Evangelios conforme vayáis leyendo. Por ejemplo, cuán importante es que Jesús nos amara no solamente como Dios, con amor eterno sea amado, sino que ahora nos amara como humano. La ley dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a uno mismo. Nuestro Señor Jesucristo tiene que amarnos como a sí mismo, tiene que cumplir la ley en esa segunda tabla o parte de una manera completa y real. Tiene que hacerse hombre para amarnos como hombre, amarnos como personas. Así lo vemos, por ejemplo, cómo trata con los niños. Dejar que los niños se acerquen a mí. Nuestro Señor Jesús tiene que amar a los niños como un ser humano y como hombre. ¿Cómo se hace respetar con respecto a las mujeres? ¿Con qué ternura actúa con respecto a la mujer samaritana? En el pozo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulo 4. O con la mujer adúltera, cuando la van a apedrear. ¿Cómo actúa él? El hecho de poder actuar con la mujer con total dignidad y respeto como un hombre o como un ser humano. Tener amigos y poder sentir los amigos. Fijaros el lenguaje que utiliza el Evangelio de Juan con respecto a nuestro Señor Jesús en el momento de Lázaro cuando está muerto. Y nos dice, por ejemplo, cómo Jesús amaba a Marta y a María. Y su amor era tan real, tan visible, que la gente que estaba alrededor, cuando ve a Jesús llorar por la muerte de su amigo Lázaro, la multitud alrededor dice, ¿cómo lo amaba? Es decir, que nuestro Señor Jesús no solamente tenía la capacidad divina de amar a hombres y mujeres como nosotros, sino que además adquirió en aprendizaje como hombre a amarnos como amigo y sentir con respecto a nosotros, a tratar a sus amigos como hombres, a la mujer como mujer y a los niños como los niños. Nuestro Señor Jesús necesitaba aprender lo que es el dolor, lo que es la tristeza, la aflicción, la ira, la injusticia y, por tanto, también a tener misericordia. En cierto momento vemos al Señor Jesús orar ante la visión de la decadencia de Jerusalén. Todos aquellos monumentos van a caer, el desastre de la desolación venidera que iba a estar cerca. Y nuestro Señor Jesús dice que se dolió en angustia ante todo lo que estaba viendo. La injusticia de la muerte, de cómo alcanzaba a los seres humanos, el poder y el dominio del pecado, la jactancia del príncipe de este mundo, a nuestro Señor Jesús le afectaba. Él lo tenía que ver. No es lo mismo que Dios como Dios pudiera ver, porque le ha dado permiso a que Satanás pueda hacer daño en medio de las circunstancias, el tiempo de Job o en cualquier otro momento de la historia, sino que se hizo hombre para que pudiera ver cercano a nosotros qué es lo que producía la muerte, cómo nos producía a nosotros angustia y que Él también la pudiera sentir. Así que lo vemos sufrir de una manera real, por lo que nosotros éramos, por lo que nosotros estábamos experimentando.
comprender nuestro dolor, comprender nuestra desesperación, pero también comprender nuestra maldad y terquedad y dureza de corazón. Así tuvo que hablar de manera fuerte y firme a los fariseos hipócritas, o aquellos que se jactaban de sus circunstancias, o poder llamar zorra a aquel rey dominante, o sepulcros blanqueados a aquellos que no querían aceptar o creer en él. Su ira y su ironía en las circunstancias, las enseñanzas y la autoridad que él estaba mostrando. Tuvo que comprenderlo. Y eso lo comprendía haciéndose igual a nosotros. ¿Cómo podría él rescatarnos sin haber experimentado lo que es la situación que nosotros estábamos viviendo? Así que viene y se hace igual a nosotros y se envuelve en medio de nosotros para que pudiera experimentar lo mismo que nosotros ahora o el mundo está experimentando. Pero nos dice además la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para ser modelo a nosotros. No solamente para que Él pudiera aprender de nosotros, para que pudiera ver lo que es el dolor, lo que es el cansancio, lo que es la fatiga, lo que es la tristeza, sino para que a la misma vez nosotros podamos aprender lo que es realmente ser hombre, ser persona, ser humano. Y en nuestro Señor Jesucristo también se nos revela que Él es el modelo para nosotros poder imitar. Así que Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 11 nos dice: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Si sois realmente discípulos del Señor Jesucristo, entonces tendremos que imitarle a Él incluso en la muerte, en el sacrificio, como Él tenía que hacerlo. Nuestro Señor Jesús tiene una palabra reveladora en el Evangelio de Juan. Le dice a los discípulos: tenéis que amar de la misma manera que vosotros habéis visto como yo os amo. Amaros unos a otros como yo os he amado. ¿Queréis saber lo que realmente es amar a otro semejante? A pesar de las inclinaciones torpes del otro, a pesar del pecado, a pesar de la maldad que pueda encerrar nuestro corazón, de esos discípulos que al final lo iban a abandonar en el momento crucial de la cruz, aún así nuestro Señor Jesucristo dice: quiero que améis como yo os he mostrado que se debe de amar. Así que nuestro Señor Jesús se hace modelo para que nosotros podamos aprender cómo debemos de actuar. Hombres, nosotros tenemos que ser varones como nuestro Señor Jesucristo fue varón. ¿Cómo lo podemos ver? Ir a Efesios. Y nos dice cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así nosotros debemos de amar a nuestras esposas. Donde nosotros tendremos que ver lo que es un hombre digno, un ser humano completo delante de Dios. Aquel que hubiera sido posible si hubiéramos cumplido con toda la ley, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Fue igual que nosotros. ¿Queréis saber cómo es su nombre? Fijaros en Él, imitarle a Él, seguir sus pasos. Así que nuestro Señor no solamente se hizo hombre para identificarse con nosotros, sino para que nosotros le imitáramos y lo tomáramos a Él como modelo. Pero vamos un poquito más allá. Nuestro Señor Jesús se hizo hombre para ser sustituto. Y para ser sustituto de algo tiene que ser igual a ese alguien. No que pueda enviar un ángel, o no que Dios hubiera hecho un gesto desde el cielo, que podría haberlo hecho. No, lo que nos revela la Escritura es que nuestro Señor Jesús, aquel hombre, aquel ser divino durante toda la eternidad, se hace hombre para poder tomar nuestro lugar. Cumple toda la ley, se hace perfecto en todas las cosas y se capacita a sí mismo para poder sustituirnos en el lugar que nos correspondería a nosotros. Así que cuando Él está en la cruz cargando con todos nuestros pecados y recibiendo la ira justa de parte del Padre, se está identificando con nosotros porque fue igual que nosotros, pero sin pecado. Sustituto. Nos dice Pablo en otro lugar en las Escrituras que el primer Adán, por el cual entró el pecado y la muerte, tuvo que ser sustituido por el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo.
Así que de la misma forma que nosotros somos una copia caída del primer Adán, ahora nuestro Señor Jesucristo es el Adán perfecto y adecuado que toma nuestro lugar y nos salva. Nuestro sustituto. Es necesario, 1 Corintios 15, que viniera este segundo Adán completo y perfecto para poder librarnos a nosotros lo que merecíamos. Y por tanto, poder morir en nuestro lugar. Si Jesús no fuera hombre, Jesús no podría haber muerto. Y si Jesús no muere, Jesús no puede vencer la muerte. Por tanto, su cuerpo era el de un cuerpo normal, de hombre, de ser humano como el resto de nosotros, podría morir igual que nosotros, y así fue. Tomó nuestro lugar y murió de una manera real y completa. Durante 3 días estuvo entre los muertos su cuerpo, para que así al tercer día pudiera resucitar en victoria. Si no hubiera sido hombre, no habría tomado nuestro lugar, no podría haber muerto en la cruz, no podría haber vencido a la muerte resucitando al tercer día. Así que es fundamental, es necesario que creamos, aceptemos, disfrutemos, nos gocemos, nos llenemos de esta verdad bíblica, que nuestro Señor Jesús fue netamente Dios y a la misma vez neta, total y completamente hombre. ¿Y qué significa todo esto ahora? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué pasa con ese cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo que no se iba a permitir que viera corrupción? Bueno, la Escritura también nos da lugar para esto. En cierto momento estaban las mujeres en la puerta de la tumba y estaba María Magdalena hablando con el jardinero, o el que parecía un jardinero. ¿Dónde habéis puesto a mi Señor? Hasta que Jesús no habla, María no lo conoce. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús tenía apariencia de jardinero, de uno que trabajaba en el cementerio, o en el lugar de los muertos, o en el campo, en la agricultura. Así que era un hombre normal el que resucitó de entre los muertos. Más adelante le vamos a ver con las marcas. Todavía llevaba sobre su cuerpo las marcas en las manos y en los pies o en el costado. Tenía un aspecto diferente, se nos dice en otro lugar, con otra forma, nos dice Marcos, pero es Jesús. Es el que estaba antes con nosotros. Es su mismo cuerpo. Ha resucitado. Tiene apariencia distinta. Le tiene que decir a María Magdalena, no me toques porque aún tengo que subir a mi Padre, que tengo que ser glorificado. Pero es Él. Y lo seguimos reconociendo cuando se nos quita el velo, como a los discípulos en el Evangelio de Lucas. Y nos dice que tanto en espíritu como en cuerpo irá otra vez al Padre. Hay un pasaje revelador en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 5, versículo 6, donde nos dice que el Cordero, aún en la presencia a la diestra del Padre, todavía tiene las marcas de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ha guardado su cuerpo, sigue siendo Dios, tiene el cuerpo de hombre y tiene las marcas. ¿Sabéis para qué? Para que durante toda la eternidad tenga la posibilidad de recordar que Dios se hizo hombre y tomó tu lugar para salvarte en lo que tú no podías hacer. Durante toda la eternidad tendrás que recordar que tu salvación es por gracia, fue por sustitución, fue por el Señor Jesucristo. Que sepas, a partir de ahora, y sepas siempre, que tu Señor, a quien sirves y a quien debes de honrar, fue el Dios eterno que durante unos años sufrió y llevó las cargas sin necesidad, pero por voluntad propia, para que tú puedas ahora aspirar a toda una eternidad en su presencia. Damos gracias por ese cuerpo que fue clavado por nosotros para nuestra salvación. Amén.